En la parte final de preparación para el estudio de las tecnologías de energía renovable y en el tema 2.3 vamos a ver la electricidad y sus variables. Vamos a ver algunos repasos sobre la electricidad. No va a ser un curso en ingeniería eléctrica, solamente una clase corta recordatoria de temas que ustedes probablemente ya hayan visto. El objetivo es comprender algunos conceptos de electricidad para entender que la salida de esos sistemas de transformación de energía en energía eléctrica, cómo las podemos aprovechar finalmente para que llegue a la necesidad que tenga el ser humano, o bien las casas o bien algún proceso industrial. Entonces, en general, algunos conceptos. Electricidad es un flujo de electrones en un circuito cerrado. Este circuito cerrado está compuesto de elementos conductores. Los elementos conductores no es todo lo que hay en la naturaleza y los más destacados son la plata, el cobre, el oro, el aluminio. Obviamente plata y oro son extremadamente caros, el cobre está un poco por debajo pero también es caro, entonces lo que se hace para construir conductores y elementos que conducen se usa aleaciones de aluminio, que es un buen conductor y es un poco más barato, además es muy maleable, o sea, tiene unas ventajas para eso. Luego, aparte de los elementos conductores, que en un circuito eléctrico están los elementos dieléctricos, que es todo lo que aislaría o todos aquellos materiales que no conducen, que algunos de ellos se usan para aislar los elementos conductores para que no den corriente, para que no haya pérdidas de energía a través de tocarlos con otra pieza que no queremos que por la que circule corriente eléctrica. Y luego los semiconductores, como el caso del silicio, son materiales intermedios, se están usando para muchos desarrollos de tecnología y bueno, de eso no nos vamos a meter mucho en esto. Entonces el circuito eléctrico, en este caso, este es un circuito eléctrico en el que la fuente, lo que produce o lo que está entregando electricidad al circuito son dos paneles solares. A estos paneles solares obviamente tendría que caerles luz solar para hacer la transformación y que se pueda generar esa corriente que circularía en el circuito. Y a nivel de esto de la carga, del load, iría, póngase como ejemplo, un bombillo, un ventilador, una plancha, algún elemento que esa energía eléctrica que se generó o que se transformó, la luz solar se transformó en una corriente eléctrica y luego esa corriente eléctrica se convierte a su vez en luz, calor, movimiento. Luz en un bombillo, calor, una plancha, una cocina eléctrica y movimiento, un ventilador, una bomba eléctrica, cualquiera de estas formas de movimiento. La corriente eléctrica, este concepto sí es importantísimo, puede ser corriente continua o corriente alterna. Si ustedes ven las ondas, el dibujito que les pongo acá, la onda de corriente continua es una onda que no varía, mientras que la de corriente alterna es una onda sinusoidal. Sin entrar mucho en detalle con esto, nosotros no podemos conectar algo que necesita corriente alterna directamente a una fuente de corriente continua ni al revés. Entonces, el ejemplo claro de la corriente continua es la batería del carro, por ejemplo. Eso es un ejemplo clarísimo. Y el de corriente alterna es el tomacorriente de su casa o cualquier enchufe o cualquier luz usa corriente alterna. Entonces todos los equipos en el hogar, básicamente los que conocemos, usan corriente alterna. Y todo aquello que tiene batería, digamos que no tiene un cable, a menos de que el cable sea para cargar, son de corriente continua. O sea, aspiradoras eléctricas algunas, la batería del carro, todo lo que tiene batería, el celular, todo eso usa corriente continua. Entonces todos los cargadores, todos los vehículos eléctricos, carros, botes, trenes, todo esto usa corriente continua y todos los circuitos electrónicos. Lo que se hace es cuando se tienen que enchufar a un lugar de corriente alterna, se hace una conversión y se lleva a una onda como esta previo a usarlo.
Las variables eléctricas, aquí les estoy dejando un video bien simpático sobre las variables eléctricas. A nosotros nos interesa para este tema los voltajes y las corrientes o el amperaje. El amperaje es un término muy coloquial, pero esas son básicamente las dos variables que nos interesan. Luego está la potencia, que es la combinación de ellas dos, y luego está la resistencia, que es la oposición a la corriente, pero eso por ahora no nos interesa mucho. Nos interesa mucho voltaje, corriente y todo lo que esto implica desde el punto de vista de potencia para conectar. Y básicamente el voltaje, nosotros para conectar dos cosas necesitamos que las dos cosas puedan trabajar en el mismo voltaje. Si nosotros queremos cargar el celular, no lo podemos enchufar a cualquier enchufe, o sea, tendríamos que enchufarlo al enchufe adecuado para nosotros, que en el caso de Venezuela es uno, y en todas partes del mundo es la corriente eléctrica que llega a cada una de las casas tiene un nivel de voltaje preestablecido, es estándar, y eso no es que a cada casa le llegue un voltaje distinto. Entonces, entendiendo la ley de la conservación de la energía, entendiendo que estamos en una discusión sobre energías renovables o energías nuevas y limpias, sabemos que y entendemos que la energía eléctrica viene de transformar energía de otra naturaleza, puede ser cinética, electroquímica, por efecto fotovoltaico. Ahí tienen un enlace de Wikipedia donde explica muy bien esto, y dos enlaces adicionales del Instituto de Energía de Estados Unidos, en el que habla de cómo se genera la electricidad, y el otro cómo se consume, que son muy sencillos y muy simpáticos de ver. Entonces, la energía eléctrica no es una energía que esté disponible en el planeta directamente, sino que viene de transformar otro tipo de energía. Por ejemplo, una caída de agua, esa fuerza que trae el agua sirve para generar energía, y esa la llamamos hidráulica. Eso sería energía cinética, porque el agua mueve una turbina, y la turbina mueve un generador, y ese generador genera energía eléctrica. Entonces, bueno, estas son las bases para trabajar con las energías renovables. Luego, por mostrarles los termocorrientes estándares en otros países del mundo, aquí tienen un dibujo bastante importante de bastantes países del mundo. Nosotros trabajamos con la misma corriente que usa, con este que está enmarcado en el marco amarillo, que es la que usa Canadá, Estados Unidos y México y algunos otros países, pero esto es la que usamos nosotros. Este es el formato. Después luego hay cambios en toma corriente, porque hay cambios pequeños pero importantes de los voltajes que se usan en cada país, y por eso el cambio de toma corriente estándar. Esto por ahora es la clase, es lo que vamos a ver de energía eléctrica, y luego a partir del tema 3 vamos a empezar a trabajar con ya las tecnologías de energía renovable, y la primera que vamos a trabajar es la energía eólica o la energía del viento, la conversión de energía acumulada en las masas de viento en energía eléctrica.